Buenas tardes. Bueno, el caso clínico lo titulamos del equipo de Lali Socodoles, Flor Comacchio y mi persona. Es un dolor lumbar y algo más. Es una paciente de 30 años. Como un único antecedente importante es que 2 o 3 meses antes de la consulta se había vacunado para COVID con una dosis de AstraZeneca. Y la única medicación habitual que tenía era el consumo de anticonceptivos a base de estrógenos, pero que eventualmente después, interrogando bien, eran progestágenos. Ella consultó con un cuadro clínico de 6 días de evolución que se caracterizaba por un dolor en región lumbar de inicio muy insidioso, intensidad 8 en 10, que se irradiaba hacia la parte lateral, o sea, flanco y fosa ilíaca izquierda, sin otra sintomatología. Al interrogatorio dirigido a la paciente, pues negó trauma, negó fiebre, negó algún tipo de lesión o concomitante, lesión gastroenteritis, paro de vía aérea superior previamente no había tenido, pero sí había tenido una consulta hace 20 días con un síndrome vertiginoso, a lo cual se hizo manejo sintomático, pero no quedó la etiología completamente clara. Al examen físico, la chica, dentro de su signo vital, estaba completamente normal. Tenía dolor a la palpación, eso sí, flanco y fosa ilíaca izquierda, y a la vez tenía puñopercusión lumbar del lado izquierdo positiva. El abdomen, el resto era completamente normal, no tenía adenomegalias, ni adenopatías, no tenía masas, y neurológicamente y cardiovascular estaba completamente normal. Sí. Al menos que la va a consultar la guardia. Una ecografía. Ni fiebre tampoco. Tenía otra medicación más que anticonceptivos en el brazo. No hacía siquiera actividad física, su esposo era profesor de educación física, recién estaba queriendo empezar a retomar entrenamiento funcional, pero no hacía nada de la madre de los hijos y trabajaba con cosas. No había algo que no fuera vincular como traumatismo o algo, pero bueno, sí podría ser. Nada venía justo, sus funciones estaban muy vinculadas a los planes conceptivos, no había ningún cambio. No tenía diabetes, tenía constipación, había cambiado del laboratorio. Sí, la chica sola, al examen físico y al interrogatorio era el dolor lumbar, algo abdominal, y al examen físico esto como positivo. Como ustedes dijeron, le hicimos el laboratorio, no tenía leucocitosis, un hematocrito estable, plaquetas normales, tenía una prueba de embarazo negativa, sin alteración de la función renal, hepatograma normal, tiempo de coagulación dentro de lo normal, y tenía un examen de orina, uroanálisis, con hematíes de 1 a 2 por campo, leucocitos de 0 a 5, tenía algo de hemoglobinas en trazas y una densidad urinaria normal. De un estado ácido-base completamente dentro de los valores normales, un electrocardiograma con algo de taquicardia sinusal, en el contexto que la chica en ese momento estaba con algo de dolor lumbar. Como bien dijeron, se le hizo una ecografía abdominal, pero llama la atención que en el momento que le hacen la ecografía abdominal, al tener el Doppler disponible, le hacen a su vez ecografía abdominal y hacen un hallazgo en el Doppler donde ven una material ecogénico en la vena renal izquierda que está en todo el trayecto retroaórtico
y se dilata hacia el idio renal, la corteza renal con signos de hipervascularización. Bien, en primera instancia, los chicos en la guardia, porque todo esto fue en la guardia, en el área externa, en el área C, le hacen una fleboangiografía, en contexto de sospecha de alguna lesión tumoral, trombo que tuviera en la vena renal. Le hacen una fleboangiografía en esa misma noche, donde ven que tiene un defecto de relleno de la vena renal izquierda, compatible con una trombosis en todo el trayecto casi de 40 milímetros hasta el sector retroaórtico. No habían infartos, tenía una buena morfología en cuanto a su riñón, y bueno, y buen pasaje de todo el contraste a través del trombo. Después que vimos esto, y vemos que tiene la evidencia del trombo, reinterrogamos un poco más sobre los antecedentes familiares y personales buscando trombofilias, si hay algún antecedente de algún pariente cercano con algún trastorno de la coagulación, y tenía un tío que había tenido una trombosis venosa profunda, no sabía cuánto tiempo, no sabía si estuvo anticoagulado, no sabía la causa tampoco, pero sí tenía el dato de que tenía un tío con trombosis venosa profunda. Las plaquetas, ¿tenían plaquetas habituales? Estaban ¿Manejaban un poco más tanto? Que recuerde, eran normales todas. Las plaquetas habituales eran normales. ¿Tenía algo a favor el laboratorio clínico del sistema nefrótico? No, Porque no, es una ni clínico, causa secundaria ni clínico ni paraclínico, porque no estaba hipertensa, no tenía edemas y tenía un uranálisis sin proteínas y sin hemoglobina en orina tampoco. No se escucha. Micrófono, Marco. Pregunta, Marco, si antes de la aplicación era reciente, la verdad es que Tenía 4 o 5 años, creo que tenía. y como que la verdad es que en este contexto nosotros con una chica de 30 años que tiene una trombosis nueva, una AstraZeneca así reciente, 3, 4. y en los sentidos le echamos la culpa a todo. No me acuerdo, ¿Oscar se fumaba? Eso lo interrogado. ¿Cómo? Si fumaba. No, no fumaba. Creo que no No fumaba. fumaba. Pero la verdad es que como que teníamos un montón de elementos para echarle la culpa a todo esto, un poco la vacuna, más allá de la baja incidencia de trombosis que tiene, colaboraba, el implante con antibióticos colaboraba. Bueno, dentro de todo eso, supongo que eso cuando estaba todo el proceso para que Exacto. Nosotros vimos la paciente joven, paso. No, tenés dos segundos, las hormonas que recibe la paciente, la vacuna AstraZeneca se le estimó que generan anticuerpos contra la proteína PCR4 capitaria. En los ensayos se vio que hacen una suerte de como el HIT, ¿no? La citopenia inmune contra el antígeno PCR4, y lejos de estar alta, las plaquetas tan bajas, que son las típicas y pocas plaquetopenias famosas, ¿no? El HIT es una plaquetopenia famosa, y la AstraZeneca también es plaquetopenia, pero no era el caso, ¿no? No tenía plaquetopenia. Y tampoco le dosaron anticuerpos anti-PCR4. No. Los del hospital no sirven para eso. Bueno, teníamos una chica joven con una trombosis de la vena renal, el antecedente de que tenía el implante, que consultamos a gineco, y resulta que el implante tenía progestágenos y en teoría no tendría repercusión en la parte de la hemostasia y la formación del trombo, así que esa parte quedó medio excluida. Tenía más de 3 meses de haberse colocado la vacuna de AstraZeneca, y la chica empezó hace 6 días con el dolor, porque previamente era completamente normal. Entraron estudios de trombofilia, pensando en una trombofilia aislada en esta paciente que tenía solamente la trombosis de la vena renal izquierda. La sorpresa fue, esta es la imagen de la tomografía, vemos el trombo en la vena renal izquierda, y algo llamativo, no sé si alguien puede verlo o se atreva a decirlo. Acá está la fecha, pero ¿por qué está señalada esta fecha acá? Si no lo paso. Bueno,
Esa anatomía. En el informe definitivo de la tomografía, ahí está más desconectada, en el informe definitivo de la fleboangiografía, nos llama la atención. Como comentaron alrededor de la reunión. Exactamente, que tiene nombre y apellido propio, y informó una vena renal izquierda retroaórtica con compresión de la misma entre la aorta y el cuerpo vertebral. A nivel de L3, en relación a un síndrome que se llama síndrome de Neuf-Brocker o síndrome de cascanueces posterior asociado a una trombosis de la misma. Ese fue el informe que nos hizo plantearnos a presentarle en Ateneo, porque es algo completamente extraño y poco frecuente que más adelante les comento. Sí, acá está. Esta es la vena renal, esta es la vértebra, la aorta y el trayecto. Exacto. Para entender un poco, cuando hace una comprensión intermitente, la aorta como tal, y esto hace el proceso. Ahí. Delante de la aorta, la aorta puede ser algo la mayoría de los casos no solo la también, Sí, bueno, síndrome de cascanueces, como lo dijo Luis, mi compresión extrínseca de la aorta, inicialmente sobre la vena renal. Existen dos tipos, uno anterior, que es cuando la arteria aorta está en la parte posterior, pero la vena renal la comprime la arteria mesentérica superior. Ese es el Neuf-Brocker anterior o cascanueces anterior, y el posterior es cuando entre la aorta y la región del cuerpo vertebral. Ese es el caso. Ese es el modelo. Comprime el modelo. Y se comporta como un cascanueces. Se comporta como un cascanueces. Si acaso quieren comprar uno, cuesta 1.500 en Mercado Libre, se lo dan en cuotas. Clínicamente los pacientes se manifiestan con dolor dorsal, dolor abdominal, hematuria, y es una de las pocas causas de una proteinuria ortostática. Proteinuria ortostática, es decir, con los cambios de movimiento, muy pocos pacientes tienen este tipo de proteinuria, y se ha relacionado que los pacientes que tienen síndrome de cascanueces tienen proteinuria ortostática. Aquí vemos la representación de Netter, donde hay un síndrome de cascanueces anterior. Vemos la arteria mesentérica superior y por detrás está la vena renal y por más atrás está la arteria aorta. Este es el anterior, que no es el caso de nuestra paciente. El de nuestra paciente es mucho más infrecuente y es por detrás de la aorta y por delante de la vértebra. Y esta es la... exactamente. Como les dije, el anterior y el posterior, ¿en qué consiste cada uno? La prevalencia y la incidencia de la vena renal izquierda retroaórtica es solo del 0,5 al 3,7%. No hay estudios grandes que nos digan la prevalencia exacta, ya que está relacionado. Tampoco hay criterios diagnósticos, ni tampoco está establecido qué deberíamos de hacer. O sea, en realidad sí está establecido qué debemos de hacer cuando está el cascanueces, pero sin la trombosis. Pero tener un cascanueces posterior más una trombosis de la vena renal es completamente infrecuente en los pacientes. Vimos... Sí. En este caso, una de las cosas que hay que hacer es que el veterinario de los pacientes un poco lo compraba, ella quería cardiología, y a uno así, euros, y mejor, obviamente. En ese caso, lo que se busca en general es si tiene presencia de informes para ver si no tengo claro o no, para ahora no tenía, vaya realmente para el río, pero no sabe si va a ir a desarrollarla, yo lo busco en el mundo. La verdad que no tenía más que diagnóstica, tenía casos en eventos, que es algo que sí se ve y forma parte de la de síndrome de la hematuria. Un poco el que no necesito, pero bueno, es súper discutible el tratamiento sin trombosis. Porque van a dejar el hallazgo y medicalizar el hallazgo. Sin trombosis y sin clínica es discutible. Con trombosis y con clínica también es discutible. Más discutible. Un poco menos. Sí, nada, váyase de caso. La verdad es que fue una búsqueda
no muy intensiva en realidad, pero sí encontramos diferentes casos en esta revista de México de cirugía y cirujanos. Era un paciente joven que tenía un síndrome de cascanueces anterior, es decir, una comprensión entre la arteria mesentérica superior y la aorta, pero el paciente estaba más sintomático. En este paciente tenía dolor, tenía hematuria y tenía dolor abdominal. En estos casos, los que comentaban la fisiopatología de por qué hay dolor abdominal y por qué hay congestión gonadal y congestión pélvica es porque hay un flujo retrógrado venoso donde aumenta la presión venosa y te genera todos los síntomas parecidos a una enfermedad inflamatoria pélvica, sin proceso inflamatorio, pero es todo por congestión venosa de forma retrógrada. En este paciente de 19 años tenía dolor abdominal, hematuria, le hicieron angiotomografía, flebografía para medir los gradientes de presión, que es lo que se recomienda que se haga, y en este paciente colocaron un stent de la vena renal izquierda. Este paciente no tenía trombosis de la vena renal, le hicieron seguimiento clínico y tomográfico y anduvo bien el paciente. Hay muchas revisiones en la literatura desde el año 94 que lo empezaron a escribir por allá la variante anatómica que se asociaba con clínica y hematuria y dolor abdominal, pero ninguno de estos casos reportó que tuviera una trombosis en esa vena renal. Hicieron muchos manejos, dependió mucho de la edad, del tiempo de evolución, de los antecedentes y de la clínica que tenía el paciente. En algunos hicieron desde trasplante de la posición anatómica de la vena renal, un autotrasplante, hasta la colocación de un stent de forma endovascular. Como conclusión, el estándar de oro es la cirugía abierta para la transposición de la vena renal. Es decir, se corrige el defecto anatómico, sea sintomático o no, pero el tratamiento para la síndrome de cascanueces es la terapia endovascular, lo que se está haciendo últimamente, más la colocación de un stent. Y en este último reporte de la revista Urología, en la Universidad de Utah sacaron una puntuación y tratamiento en base a síndrome de cascanueces, y te definía en qué casos hacías el autotrasplante en el paciente con la alteración anatómica. Si cumplía todos estos criterios, es decir, tenía una imagen positiva, tenía un venograma con aumento de las presiones, tenía clínica de dolor abdominal y congestión pelviana, tenía cirugías previas, tenía anatomía patológica renal, dolor en el riñón, el tratamiento era el autotrasplante para corregir el defecto anatómico. En nosotros tres se veía la opción, de acuerdo a la sumatoria de todas las variables, si lo hacían o no, y en la mayoría de los pacientes le hicieron fue manejo médico y conservador. Como conclusión, no tenemos en sí un tratamiento que nos diga, tenemos esto, hay que hacerle esto. Se basa mucho en la experiencia y el médico que lo tenga. Esta chica, por lo que vi en historia, se fue anticoagulada con nosotros, con anticoagulantes orales, con nuevos anticoagulantes, Rivaroxaban, con directos, con control con hematología y cirugía cardiovascular, CCB, que decidieron hacerle manejo, no hacerle corrección de la causa, sino porque estaba anticoagulada. O sea, ella, en el momento de la discusión con Fabio, cuando han sido vacaciones, creo que agradeció eso para yo no tenía unas cosas que una cosa resoluble de salió después Caberino hace poquito, estaba sintomática y bien anticoagulada y yo seguimos. Yo pregunto si una decisión sobre el tratamiento no tendría que estar enfocado, una evaluación funcional de los niveles separados. Por ejemplo, un impacto neuronal. Porque si suponte que por primera vez estaría claramente sufriendo claramente una paciente trentañera, ¿no? Con un grupo infiltrado, esa variable creo que sofiscaría bastante en la decisión de entrar o de hacer trabajo de forma mecánica y de venosa. ¿No es cierto? A título aparte está las trombofilias que van a implicar que el paciente quede o no anticoagulado a largo tiempo, como tal vez
funcionar con una infección trombótica visceral, si tiene alguna trombofilia sistémica, eso va a ser implicancia para el dato celular. Pero me pregunto si no debiera haber, se me ocurre un radiocardiograma como, digamos, una medición cuantitativa de cuánto contribuyen al filtrado con los tiempos por separado. Porque si la verdad es que la función izquierda está muy depresionada, porque tiene muy poco el filtrado general, tal vez tiene una barrera para que se pueda montar, mucha expectativa de vida, tenía mucha expectativa de vida al paciente y salimos esa opinión, ¿no es cierto? Todo antes de parar de cobrar y ahora todo puesto, el chico no tiene nada, todo negativo, no habrá que evaluar en un momento menos agudo, que vamos a hacer una segunda. El programa se va a enfocar por eso mismo, además estamos muy grande, como que es significativo, sumando para poner población libre, como población asegurada, como seguimiento bastante pausado. Pero sí, está. ¿Cuánto tiempo la piensan demorar? Igual yo creo que es mecánica, ¿no? Nosotros tenemos la psicografía tendría un riesgo por ese caso. La verdad que una de las cosas que tenía Pablo, lo sabemos, una vez que poder su presentación, no sé, o sea, pero sí, cuando digo. Solamente lo publican. La información bien cuadrada, que adentro de la carpeta de actividad académica que se cambia todo, hay una carpeta que está Ateneo. La idea es que ahí tienen el PowerPoint cuando lo vienen a presentar. Y ahí mismo hay un drive en donde yo estoy contestando ahora todos los datos. Así que cuando si podés, ahí pone el nombre de los pacientes y el video. Sí, lo que pusiste vos y que más fuerte. Completemos todo y es más fácil después trabajar con el Dale, Flor, está bien. Si podés, no, hacerlo.